Tenemos un capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles que nos ha mostrado cómo Ananías y Zafira murieron a causa de haber convenido para mentir al Espíritu Santo, que es Dios. Hemos visto cómo milagros, prodigios y señales se hacían por manos de los apóstoles, tanto que la gente era llevada en camas y en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra les tocase. Hemos visto cómo el número de los discípulos crece, la gente los respeta. Hemos visto cómo los discípulos fueron encarcelados y de una manera milagrosa y sobrenatural, un ángel enviado por Dios los saca, pero a la vez les dice lo que deben hacer: volver a predicar en el templo. Y ahora, entonces, estamos frente a un sumo sacerdote, a unos ancianos y a unos gobernantes que, después de haber encontrado el jefe de la guardia a los discípulos predicando nuevamente, se los lleva. Y en el versículo 28 de este capítulo les reclaman: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Puedes mirar el desprecio con el que se refieren al Señor Jesús. Y detrás de esa afirmación iba una cantidad de celos y de obras de la carne que habitaban en estas personas, porque además no creían en la resurrección de los muertos, ni mucho menos que Jesucristo hubiese resucitado de los muertos, que echaba por el piso todos sus argumentos como saduceos que eran. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, porque los discípulos, eso sí, predicaban y hablaban hasta por los codos acerca de esto que el Señor Jesús les había enviado a hacer. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Cuando ya en Mateo 27-25 vimos que fueron ellos mismos los que dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Violento. Qué terreno tan delicado en el que estas personas incurrieron. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Ante esta exigencia, Pedro responde con vehemencia, con seriedad y con mucho respeto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ahora Pedro va a volver aquella acusación que ellos les están haciendo en acusarlos a ellos, porque ellos eran los que estaban fuera de orden con respecto a Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Contundente. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Eso explica de otra manera que, como el Señor Jesús había hecho siempre la voluntad del Padre, al hacerla y morir, el Padre mismo se encarga de levantarlo de entre los muertos por la resurrección. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ustedes lo mataron. Qué tremendo. A ver, pongámonos en las sandalias de estos saduceos. No creen en la resurrección, creen en matar gente, creen que la vida es solamente esto temporal, van en contravía de lo que Dios viene prometiendo en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. Pero ahora están ante un argumento todavía más grande. Pero su ceguera espiritual no los deja ver. Ustedes lo mataron, les está diciendo Pedro, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Por qué? Porque se debía cumplir la voluntad del Padre para cumplir también las exigencias que la ley daba. En fin, pero si quieres aclarar algo de esto, por favor, aliméntate con Romanos, léete esos 16 capitulitos y de paso vas a enriquecer más tu fe. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, al que ustedes mataron colgándolo en un madero, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador.
Y efectivamente, el Señor fue colocado con su diestra por la del Padre. O sea, el poder de Dios, que es el que simboliza esta diestra, no solamente lo ha exaltado con ella, sino que, aprovechemos de una vez, lo ha puesto a su diestra, en el lugar de mayor honor. Y le da unos títulos de príncipe y salvador. Desde luego es príncipe como líder, porque no hay nadie más para podernos relacionar con el Padre. Y además como salvador, que es alguien que se levanta para librar. Aquí príncipe y salvador están con mayúscula las iniciales, porque son títulos. Estos sujetos que esperaban una liberación militar y nacional, bélica y solo para un país, Israel, Dios va más allá y les da una liberación espiritual que no tenían, que incluye la liberación y emancipación natural en su momento. Y no se la da solo a un país, sino que es universal. Príncipe y Salvador es para todas las naciones, pero primordialmente para ellos como israelitas. ¿Para qué levantó Dios a Jesús, exaltándolo con su diestra? Para que, escuche, Israel pudiera recibir, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, Dios Padre concede en el tiempo humano, en la ubicación geográfica humana, la disposición para que haya perdón y remisión, cosa que el antiguo pacto no podía hacer. Entonces, como príncipe, nuestro Señor Jesús condiciona a su pueblo, Israel, para que se arrepientan. Y como Salvador, recompensa a aquellos que se arrepientan, dándoles el perdón. Esta es una cédula, esto es un pasaporte, esto es un salvoconducto que desafortunadamente estos saduceos en su momento menospreciaron. ¿Qué ocurrirá ahora cuando ya ellos murieron y se dieron cuenta que resurrección sí hay? Porque es que la resurrección no depende de si yo creo o no creo en la resurrección. La resurrección fluye de suyo. Resucitarán los que creen y los que no creen. Pero en este caso, el Señor Jesús ha sido levantado por el Padre con su diestra para darle a Israel la oportunidad. Es que además de haberlo asesinado, ese pecado de asesinarlo y de matarlo estaba incluido en el perdón que Él estaba otorgándoles. Pedro es un tremendo representante de la palabra de Dios. Él no se queda ahí en el infighting, en la lucha, en el cuerpo a cuerpo, peleando verbalmente con estos israelitas cegados. No. Él les da la oportunidad de ser salvos, porque Pedro sabe muy bien, lleno del Espíritu Santo, para qué ha sido colocado allí. O no le envió el ángel la orden que Dios le dio de seguir predicando. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, les dice Pedro. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, los apóstoles. Ellos estuvieron allí desde el principio. Si tú viajas a Juan capítulo 1, encontrarás como por lo menos Pedro y Juan fueron llamados. Y en Hechos, al principio, en el capítulo 1, Dios les dice, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De su ministerio terrenal. ¿Testigos de qué? De sus palabras. ¿Testigos de qué? De sus obras. ¿Testigos de qué? De su muerte. ¿Testigos de qué? De su sepultura. ¿Testigos de qué? De su resurrección. ¿Testigos de qué? De su ascensión. ¿Testigos de qué? De que el don del Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. ¿Testigos de qué? De que han sido capacitados por el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Y por eso dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Es que hay otro juicio que se está llevando a cabo que ustedes no están teniendo en cuenta, señor sumo sacerdote, señores ancianos y gobernantes. Y es al que ustedes mismos, al colocarnos a nosotros acá, en el cual ustedes se han puesto.
Porque si ustedes no creen lo que nosotros estamos diciendo y aseverando, es más, demostrando con obras, porque allá hay alguien saltando que era cojo, ustedes no tendrán ninguna disculpa ante el tribunal de Dios para decir que no les fueron enseñadas todas estas cosas. Ustedes son los que están en peligro, no nosotros. Nosotros ya creímos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Ojo con esto. Versículo 32, parte B. Y también el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Es que el Espíritu Santo nos muestra este acontecer histórico real y comprobable, narrado en las Sagradas Escrituras, para recordarnos que Él es Dios y que fue enviado por el Padre y por el Señor Jesús como consolador, para enseñarnos todas las cosas acerca de ellos. Entonces, no solamente en este confrontarse, Pedro cita el testimonio veraz de los discípulos como testigos del Señor, sino que también habla de que el Espíritu Santo es testigo de todo esto que ellos están diciendo. Así aquí no está llamando al estrado a ningún ser humano, está llamando a Dios. Dios mismo puede atestiguar de que lo que en Cristo Jesús se predica es real. Y este Espíritu Santo, que es Dios, dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Grábese esto, entre los versículos que usted se sabe. Súmele este. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Le obedecen en qué? En creer que Jesús, Él es el depositario de la gracia que el Padre le ha dado a la humanidad para restaurar su comunión con Él en todas las generaciones. Obedecer es cuando la voluntad se rinde y es un rendimiento total a su voluntad. Obedecedores es también nuestro nombre. Pero bueno, cuando los oídos están sordos y los ojos no ven, dice la Escritura, ellos oyendo esto, el sacerdote sumo, los ancianos y los gobernantes, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¡Qué paradoja! Era tal la furia que querían era sacarles el corazón, partirlos hasta lo íntimo, no dejarles nada de vida en sus venas. Estaban indignados, llenos de envidia. Se puede casi que percibir la sevicia. Querían deshacerse de ellos, así como hicieron con Jesús. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Con razón dijo el Señor. Créanme, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Matarlos entonces era el deseo en estos corazones oscuros y llenos de oscuridad, y era su decisión. No era solamente una intención, era su decisión. Aquí en las Sagradas Escrituras aparece un hombre muy interesante, se llama Gamaliel, era un fariseo. Recuerden que fariseo significa los separados de. Se caracterizaba esta secta de los judíos por ser totalmente entregados al conocimiento de la palabra. No eran tan laxos como otras facetas del judaísmo. No, estos eran estrictos, rigurosos. Era gente que inclusive había estado años atrás en las luchas de los macabeos. Usted puede enriquecer un poco su bagaje del conocimiento de las Sagradas Escrituras leyendo un apócrifo. No se va a desconvertir por eso, espero. Primero y segundo de Macabeos andan por allá en los libros apócrifos de algunos textos que los traen. Pero en la época de Jesús seguían haciendo presencia, aunque era un poco minoritaria su presencia. Sin embargo, allí estaba Gamaliel, que era un fariseo de pura cepa. Algo así parecido a lo que el apóstol Pablo, porque era su discípulo en el fariseísmo, nos puede mostrar en cuanto a celo por Dios. Entonces, imagínense la reunión. Vamos allí con nuestro casco de la fe. Trasladémonos allá. En medio de esa trifulca, se levanta en el concilio este hombre que se ve que por la forma de hablar tiene autoridad.
De él no solamente dice la Escritura en el versículo 34 que era fariseo, y su nombre es muy bonito, si quiere colocar un hijo así, vale, dice que significa recompensa de Dios, Gamaliel. Gamaliel Fernando, por ejemplo, ¿cierto? Dice que era doctor de la ley, maestro de la ley, como son llamados en los evangelios los doctos, en las Sagradas Escrituras y en los rollos de ellas. Y además era respetado. Miren la calidad de este hombre, fariseo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Este rabino, anciano, entonces se levanta mirando la situación. Hombre, yo no sé, ojalá Gamaliel haya sido de los que creyó completamente en Cristo Jesús. Si no, de verdad qué desperdicio de persona. Pero también vamos a mirar la sabiduría con que le habla a unos saduceos que no han creído en la resurrección. Entonces mandó prudentemente a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Los retiraron por unos minutos para poder sesionar el concilio. Y les dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Es que esto había causado mucho revuelo. Pongan cuidado. En el terreno en el que están entrando, vemos, o estamos, porque él estaba allí, es un terreno movedizo, muy peligroso para nosotros. Tengo mis serias dudas al respecto. Señores saduceos, aunque yo fariseo aquí entre ustedes, quiero recordarles algo histórico. Antes de estos días, refiriéndose a antes de los días de la manifestación del Señor Jesús, dice que se levantó Teudas diciendo que era alguien. Este Teudas era un insurgente contra el Imperio Romano, seguramente, y se levanta entre ellos y él mismo se autoproclamaba como alguien para llevar la insurrección contra el imperio a feliz término. Entonces no solamente él creía que era alguien, sino que había mucha gente que creía que él era alguien. Porque dice Gamaliel, citando la historia cercana para aquellos que lo estaban escuchando hace 2000 años, a este, o sea, a Teudas, se unió un número como de 400 hombres. 400. Qué interesante ese número. Eran muchos. Teudas, Teudas. Los puedo inclusive oír gritar su nombre. Sin embargo, Gamaliel les dice, pero él fue muerto. Así como Teudas fue muerto, lo que leo tras bambalinas, Gamaliel les está diciendo, como Jesús, que también fue muerto. Seguramente a Teudas lo apabulló y lo hizo trizas el Imperio Romano, pero en este caso, recuerden que a Jesús lo asesinaron estos sacerdotes y el mismo imperio en la cruz del Calvario. Judíos y gentiles se confabularon contra Jesús. Pero sin embargo, Gamaliel habla de la muerte de Teudas y dice, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, unos huyeron, a otros seguramente también les dieron muerte. Lo que Gamaliel está diciendo es, hombre, pero nadie siguió gritando Teudas después de un tiempo, diciendo que Teudas había resucitado y que hay que seguirlo. En cambio, aquí tenemos un caso diferente. Tenemos un Jesús que fue asesinado en la cruz del Calvario, fue sepultado. Recuerden que ustedes mismos, aprovechémonos de lo que ya los evangelios nos han dicho, pensemos también en eso, fueron los que le dieron dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo y que si el gobernador quería pedirles cuentas acerca de eso, ustedes iban a hablar con el gobernador para convencerlo de alguna manera. Pero Teudas fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Qué interesante este argumento de este hombre. Pero le pone otro argumento. Después de este, o sea, después de Teudas,
Se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Vuelvo y te digo, eran datos históricos recientes para ellos hace 2000 años, que seguramente estaban en su bagaje cultural e histórico cercano, así como para nosotros muchos eventos. Usted y yo podemos hablar, hombre, que las Torres Gemelas, y sabemos que fueron por allá, pero que cayeron, hombre, que la Segunda Guerra Mundial, sabemos que existió, todas esas cosas así. Estos datos que me está dando Lucas, porque recuerden que Lucas es un tremendo narrador. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, otro insurgente contra Roma, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, dándonos a entender que era más que los 400 de Teudas. Y claro, entonces se armó, ahora estamos gritando, Judas el Galileo, Judas nos va a liberar. Y dice Gamaliel, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Vuelvo al punto, lo que Gamaliel no está diciendo, pero a estos saduceos se les está entregando, porque él es fariseo. Él sí cree en la resurrección, los fariseos sí creían en la resurrección. Qué interesante esta combinación, ¿cierto? Pero es el Espíritu Santo dándonos entendimiento. Lo que quiere decirles es, también asesinaron a Judas y toda la gente que lo seguía y obedecía fue dispersada. Y no hemos vuelto a saber de eso, pues por ahí no hemos vuelto a ver un movimiento en favor de Judas. Entonces, por eso, en el versículo 38, Gamaliel se atreve a aconsejar a estos y les dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. ¡Wow! Las piedras hablando, ¿cierto? Al interior mismo del concilio. Es que miren que detrás de esto uno puede observar el dulce amor de Dios tratando de que nadie se pierda. Bien dice Pablo en Timoteo, porque ese es el querer del Padre, que nadie se pierda. Gamaliel les dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, si esto que estamos escuchando en torno a Jesús de Nazaret, del cual estos dicen que resucitó de los muertos, del cual estos dicen que en el nombre de Él es que se hacen todas estas sanidades y milagros, y vemos que miles de personas están en este mismo alboroto, así como en su momento los seguidores de Teudas se alborotaban, y así como en su momento los seguidores de Judas se alborotaban, y fueron asesinados, así como asesinamos a Jesús. Entonces, si esto es como un movimiento de esos que ya vimos, se va a desvanecer solito, no tenemos necesidad de mover un dedo. Se desechará de suyo. Más, y este más vale, un potosí. Mas si es de Dios y no de hombres, no la podréis destruir. Si Dios es la fuente de este mover, nada lo podrá desvanecer. Qué palabras tan proféticas de este hombre. Imagínate, tú y yo estamos hablando ahora 2000 años después de este hecho y efectivamente no lo pudieron desvanecer. Si el Señor Jesús, de aquí a las generaciones en adelante, o sea, del 2020 en adelante, puede que se more 100, 250, 1000 años más, 2000 años más, 3000 años más, cosa de Él, no hay ningún afán, más gente se va a salvar. No podrá ser destruido. ¿Por qué? Porque es de Dios. Para nosotros es más claro que si era de Dios, y es de Dios, y será de Dios. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Lo que quiero llamar la atención es que este consejo viene de adentro mismo del concilio. Aquí no estamos ante un seguidor del Señor Jesús, creo yo. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Ay! De verdad que eso duele. Tremendo peligro. Qué delicado este caminar, no por lo débil, sino por el cuidado que hay que ponerle. En este mismo sendero del sumo sacerdote, de los gobernantes y de los ancianos, anduvo un hombre como el faraón, cerrado y tapado por dentro, acuérdense. Estos están transitando el mismo camino.
No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto frenó un poco a estos miembros del concilio, ¿saben? Y entonces acordaron con él, porque los persuadió, no a convertirse al Señor. Ojo, acá es que aquí Gamaliel no está predicando en favor de Dios, sino que está dando una de esas soluciones salomónicas, humanas. De verdad que ahí también debe estar involucrada la mano de Dios usándolo, porque tiene otros planes para los apóstoles y para mucha otra gente que por su predicación sí va a llegar. Porque a veces Dios, para que otros se salven, tiene que salvarnos a nosotros de que nos maten para poderle llegar a otros, porque así son sus planes. Entonces convinieron con él y llamaron a los apóstoles y los azotaron. Los azotaron por haberlos desobedecido antes cuando les dijeron que no predicaran en ese nombre. Y que tampoco le van a obedecer. Es más, ya les dijeron que no les van a obedecer. Ojo acá, quiero rescatar un principio antes de que se me escape. En Hechos capítulo 5, versículo 29 y en Hechos capítulo 4, versículo 19, usted va a encontrar que los discípulos no le obedecen a estas autoridades, pero no se levantan en insurrección contra ellas. Por eso es que a ellos los azotan. El castigo por predicar era ser azotados y ellos recibieron los azotes. Esto se llama sujeción absoluta con obediencia relativa. Así lo leí alguna vez en un buen libro. Se me escapa ahora el nombre porque leí tantos libros, leí tantos, pero el principio es ese. Ellos no están acudiendo a las artes caídas de la humanidad para defenderse en rebelión, porque sería entonces estar obrando en los terrenos de Satanás. Ellos respetan la autoridad y se sujetan a ella, pero no le obedecen porque lo que le están diciendo que ellos hagan va en contravía de lo que Dios los mandó a hacer. Pero aceptan el castigo. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, dice la Escritura, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los volvieron a amenazar, les volvieron a prohibir y ahí sí los pusieron en libertad, porque no se quedaron con las ganas de ver la sangre corriendo por la piel de los apóstoles, estos tremendos. Pero los soltaron, en fin, y los pusieron en libertad. Entonces miren lo que ocurre en los apóstoles. Aquí no tenemos unos apóstoles debiluchos en la fe o cobardes. No. Obedecer es de valientes. Y ellos salieron de la presencia del concilio. No dijeron, no los insultaron, no había pancartas afuera, suéltenlos. No hubo un mover jurídico para poderlos sacar allí y contratar un... No, ellos dejaron todo en manos de Dios. Es que ellos le habían orado a Dios en el capítulo 4, Señor, concédenos denuedo. Y esto era lo que le pedían. Y salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, oiga bien esto, de padecer afrenta por causa del nombre. Nombre aquí está con N mayúscula porque es el nombre del Señor Jesús. Gozosos. Otra vez aparece Santiago, es que las escrituras se cruzan de una manera lógica. Tengan por sumo gozo cuando estén en medio de diversas pruebas. Esta gente estaba gozosa, sangrando. Los azotes que les daban, recuerden allá que Pablo los narra en 2 de Corintios 11, del 23 al 33, eran 40 azotes menos uno. Vaya forma de decir 39, ¿cierto? 39 veces, supongamos que los azotaron, porque ese era el castigo y el azote que los judíos daban en sus sanciones. Pero ellos salieron gozosos, felices, ellos no salieron llorando, ay no vuelvo a predicar, qué cosa tan difícil es esta, no, a mí que me haría, no, estaban felices. Esto no es ser temerarios, es que Dios se los había avisado, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El camino, lo llaman más adelante en el 9:2 de este Hechos de los Apóstoles. No, eso fue como inyectarles gasolina. Mejor dicho, esos azotes los dispararon a predicar más. Y todos los días, apasionados por la obra, se mantenían en el templo y por las casas. Qué tremendo esto. Se reunían de allí donde los habían echado, allí en el sitio donde les habían prohibido, a predicar lo mismo que les habían dicho que no dijeran.
Ellos mismos les habían dicho en el 4:19, busques, grábeselos. Vea otros 2 versiculitos para que se grabe. El 4:19 y el 5:29. Juzguen ustedes si está bien obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Se los dijeron 2 veces. Y además por las casas, en casa. Nosotros ahora a propósito estamos confinados todos en nuestras casas. Y podemos usar toda esta tecnología para seguirnos comunicando y abriendo la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios no está presa y los que la hablamos y creemos en ella no nos podemos callar. En el templo y por las casas. Y aquí es donde me quiero detener un momentito, finalizando el capítulo. Oiga esto, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es que el Señor les había dado un mandato. Id. Mateo capítulo 28, creo que es el versículo 20. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que les he mandado. El Señor Jesús en Juan 14 les anuncia que se va a ir, pero que no los iba a dejar huérfanos, que iba a enviar otro consolador, el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, que es Dios, entonces podemos encontrar a estos discípulos llenos de poder para poder ser testigos. Muchas lecciones entonces para nosotros en estos breves versículos de lo que nos faltaba del capítulo 5. Dios, entonces, te liberará de todas aquellas situaciones que necesites ser liberado. Y no por métodos normales. Muchas veces usará métodos sobrenaturales. Ángeles que están a su servicio irán en tu rescate, como en el caso de estos discípulos, liberándolos, abriendo puertas y volviéndolas a cerrar muy bien, porque recuerden que encontraron a la guardia vigilando una celda vacía. O puede enviarte a través de ángeles, Dios, como cuando el Señor Jesús termina su ayuno y vienen ángeles y le servían. Protección. Vamos a ver en unos capítulos más adelante en Hechos cómo otro ángel libera a Pedro de la cárcel ya de los romanos. Vemos entonces cómo Dios provee unos argumentos medianamente humanos, pero divinamente dirigidos seguramente, con Gamaliel, que evita que mataran a los discípulos, porque esta gente quería matarlos, pero no había llegado su hora. El Espíritu Santo tenía otras misiones que no terminaban allí para los discípulos Pedro y Juan. A Juan lo tenía para escribir su evangelio, su primera, su segunda y su tercera carta, y darle todas las revelaciones del libro que nosotros conocemos como Apocalipsis. A Pedro todavía lo tenía para poder abrir la puerta del evangelio a los gentiles en Hechos capítulo 10, y también para que fuese hasta ser anciano y nos dejase 2 cartas, la primera y la segunda de Pedro, que usted y yo conocemos, para que se nos afianzara en la fe que usted y yo ahora tenemos en Cristo Jesús. Pero también vemos el gozo y la actitud madura de los discípulos al entender lo que ya Pablo nos va a decir en el 14:22 de Hechos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero es que entonces a ustedes les gusta sufrir. Es que la leve tribulación momentánea, hablando de lo temporal, que ahora, escuche bien, podamos llegar a sufrir, solo aumentará el mayor peso de gloria el día que estemos cara a cara con el Señor. Es que nuestro llamado no es solamente acá lo temporal. Y quiero insistir y seguir insistiendo acerca de eso. Tú y yo tenemos un deber con las personas. Y es el mismo deber que le fue dado a los apóstoles, predicar. ¿Pero predicar qué? No estamos predicando añadiduras. A ver, ¿de qué serviría en estos tiempos de pandemia y de epidemia predicar
añadiduras ahora que estamos confinados todos en nuestras casas, con el evangelio manoseado del positivismo, diciéndole a la gente que si hace tal cosa va a cambiar de carro, si no lo pueden usar, o van a salir de viaje, si hasta los cruceros están varados, o van a conseguir X o Y triunfos en los negocios, si no los pueden abrir. Y seguramente todo va a mejorar, claro. Muchas son las pestes y pandemias que ha habido en la humanidad, y de todas la humanidad ha salido. Pero lo importante es que generación tras generación, sea encerraditos como estamos hoy, o libres cuando nos podemos congregar, nosotros nos podamos animar a seguir creyendo. Y no solamente a seguir creyendo, sino que si es necesario padecer afrenta por el nombre del Señor Jesús, lo aceptemos con gozo. Y el énfasis entonces que te quería dejar está aquí en este versículo 42 cuando dice, y todos los días. O sea, todos los días es que tú y yo diariamente debemos ser conscientes de que hemos creído para la eternidad. Y que cuando sea posible nos reuniremos nuevamente en templos o nos tocará a nosotros en nuestras casas. Ojo con esto, mi querido padre de familia. Usted es el sacerdote de su casa. En usted reposa el deber ahora, mientras salimos de esta situación de confinación, alimentar a su esposa y a sus hijos con la palabra de Dios. Yo no tengo marido. Resulta que usted, amada señora, allí en su casa puede levantar también el testimonio con su familia. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de cogerlos a bibliazos, estoy hablando de ser una persona que no cese de enseñar y predicar a Jesucristo. Les animo nuevamente, podemos celebrar la cena del Señor. Usted no tiene que esperar a que hagamos una citación pastoral para que entonces cada uno tenga su pan y su vino. No, ustedes pueden hacerlo en sus casas. Ministrar el pan y el vino a los que de su familia quieran participar, porque recuerde que cada vez que participamos de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Qué interesante, anunciamos la muerte del que va a regresar. Lo que estoy diciendo es que anunciamos que en la cruz del Calvario, en ese hecho histórico, Dios reconcilió en Cristo Jesús a la humanidad, pero el que resucitó y ascendió retornará nuevamente. Y eso era lo que sostenía a estos apóstoles y también nos debe sostener a nosotros. Así que te animo a que regularmente, mientras salimos de la cuarentena y nos podemos volver a ver libremente, pase el tiempo que tenga que pasar, usted y yo seamos como estos creyentes que están reuniéndose en torno al haber creído. Al haber creído. Sí. Bueno, hasta acá llega este capítulo 5. Quisiera orar. Padre, te doy muchas gracias por la posibilidad gloriosa que nos das de ir a las Sagradas Escrituras y entender que tú eres un Dios de vivos, no eres un Dios de muertos. Estos hombres, estos discípulos, que valientemente, por el valor que tú les das, Espíritu Santo, predicaron, hoy pueden estar gozosos en tu presencia, porque seguramente les has dicho, bien, buenos siervos fieles, entren en mi reposo. Y así nos has ido recogiendo y nos recogerás a todos hasta que retornes. Y entonces podemos alabarte y glorificarte y exaltarte, y así como tenemos abierto el libro de Revelaciones de Apocalipsis, estar entre aquellos que están o bajo el piso del trono, alabándote y glorificándote, o en el mar de vidrio del capítulo 14 o 15, también alabándote, glorificándote, o participando de la primera resurrección en su momento, y ya la segunda muerte no tendrá poder sobre nosotros, y reconociendo que hemos sido inscritos en el libro de la vida y podemos entrar por esa nueva Jerusalén como hijos por su casa. A ti, Señor, sea toda la gloria, sea toda la honra y sea todo el honor. Amén, amén y amén.